a pasar ahora a la otra novedad que tenemos, si se quiere, dentro del diagnóstico en mamografía, que es la mamografía con contraste. Bueno, hoy por hoy los métodos diagnósticos en patología mamaria son los principales, la mamografía y la ecografía, que son métodos fundamentalmente anatómicas, y la resonancia magnética y la mamografía con contraste, que a lo anatómico le suman un componente funcional. Funcional entre comillas, ya vamos a ver por qué lo de funcional entre comillas. ¿Eh? Tanto la resonancia como la mamografía, que son dos, con contraste, que son dos métodos totalmente diferentes uno con el otro en cuanto a la formación de imágenes y a la adquisición de las mismas, se basan la detección de lesiones en el fenómeno denominado de angiogénesis, ¿no? El fenómeno de angiogénesis es el fenómeno fisiopatológico mediante el cual las células tumorales van a desarrollar vasos de neoformación para favorecer su propio crecimiento, desarrollo y diseminación local inicialmente y a distancia. En un estadio inicial, las células tumorales se van a alimentar, nutrir directamente por ósmosis, no necesitan vasos, pero a medida que crecen, ellas mismas van a liberar un montón de factores de crecimiento, fundamentalmente el factor de crecimiento endotelial vascular, que va a generar una proliferación de estructuras vasculares muy minúsculas al principio, cada vez más prominentes. Cuando el crecimiento vascular no acompaña el rápido crecimiento tumoral, va a generar necrosis, y obviamente estos vasos también pueden servir en algún momento para diseminación y metástasis en ganglios axilares al principio o a distancia en un estadio más anterior. Desequilibrio entre los factores pro o antiangiogénicos, va a haber la mayor o menor posibilidad de desarrollo rápido de estos cánceres de mama. Bueno, y siempre surge la duda cuando hablamos de mamografía con contraste. ¿Es mamografía con contraste versus resonancia o resonancia y mamografía con contraste? Yo creo, obviamente, que los dos métodos tienen un lugar. Tienen en común, obviamente, que ambos son estudios contrastados. Yo prefiero hablar de estudios con contraste y no estudios funcionales. Porque un estudio funcional es un radiorenograma renal, un centellograma de tiroides, pero no es función de la mama pintarse con gadolinio o pintarse con iodo. O sea, son estudios contrastados, no funcionales. No compiten, se complementan, hay que conocer las virtudes y limitaciones de los dos métodos y administrando según cada caso en particular. Hay que tener en cuenta las características y antecedentes de esa paciente en particular, el entorno, o sea, puede ser que yo me desarrolle en un servicio donde tenga solamente uno de los métodos y no el otro, entonces obviamente ese método para mí va a ser el mejor. Yo en este momento tengo la suerte de contar con los dos métodos y obviamente lo administramos con criterio dependiendo de cada caso en particular. Contemplar accesibilidad, disponibilidad, tiempos, costos, hallazgos previos, indicaciones y experiencia. Yo hace, desde el año, no, a ver, hace casi 24 años que hago resonancia de mama y hace casi 2 años y pico que hago mamografía con contraste. Entonces, obviamente tengo muchísima más experiencia haciendo resonancia y me siento más confiado o más seguro haciendo resonancia por una cuestión de horas de vuelo en lo personal. Pero eso no hace que la resonancia sea mejor que la mamo con contraste, sino que yo me siento más cómodo por una cuestión de experiencia y número de estudios. La cantidad de bibliografía que hay es enorme con mamografía con contraste cada vez mayor, pero tenemos un sesgo tremendo y yo creo que esto tiene que estar muy alerta, sobre todo cuanto menos experiencia tengan en el tema. Hay gente que habla con un sesgo tremendo y van a hablar fantástico de la resonancia y van a hablar pestes de la mamografía con contraste y viceversa. Hay gente que habla muy bien de la mamografía con contraste y habla mal de la resonancia. Hay muchísima gente que está movida por la industria, esto hay que decirlo. O sea, hay gente que distintas empresas le dicen andá y vendeme esto y la gente sale a venderlo. Y uno que tiene que estar muy atento porque uno está en el medio y realmente tanta información por ahí apabulla. Y yo lo que les digo, que no les quiero vender nada, no tengo ningún convenio con ningún y que tengo los dos métodos, porque también está eso, o sea, el que no tiene un método, por no tenerlo, lo critica, y en realidad cada uno tiene sus virtudes y sus limitaciones y hay que conocerlas y aplicarlas lo mejor posible a cada paciente en particular. El estudio lo hacemos normalmente en ayuna, perdón, se chequea función renal sobre todo en pacientes de más de 70 años o con antecedentes de problemas renales, si no, no hace falta. Se chequea en el interrogatorio si hay antecedentes de alergia, asma, obviamente el embarazo lo contraindica. Se utiliza siempre una bomba inyectora. Se puede hacer manual la inyección de yodo, pero realmente no es lo aconsejable. La bomba inyectora realmente no es un accesorio de más. Es realmente, yo le diría que fundamental. Si buscan acceso vascular en el pliegue del codo, la dosis se calcula aproximadamente 1 a 1 mililitro por kilo. La velocidad de inyección de 2 a 3 mililitros por segundo, seguido de una inyección de suero para
empujar ese contraste al torrente venoso. Se deja la vía puesta durante la adquisición de las imágenes por si surge alguna complicación, algún efecto adverso al yodo. ¿eh? Siempre tener un carro de emergencia y estar entrenados para ver qué pasa con el contraste. Y después se sugiere siempre una muy buena hidratación post procedimiento para disminuir la chance de tocamiento renal. Nosotros normalmente usamos un contraste con una concentración de 370. ¿Cómo se adquiere? Bueno, es una mamografía espectral, como vamos a ver, o dual. Son en realidad dos adquisiciones y se genera una tercera. Se hacen dos disparos, uno de baja energía, que sería la imagen convencional, otra de alta energía, que ya van a ver que no sirve para nada desde el punto de vista diagnóstico, y se hace como una sustracción que va a generar una imagen recombinada, que es la mamografía con contraste propiamente dicha, que sería una suerte de sustracción. Ambas mamas se valoran en las dos proyecciones que usamos siempre, CC y MLO, post-contraste endovenoso. Se inyecta el contraste con la bomba, como vimos recién, se esperan 2 minutos y en los próximos 8 minutos que siguen se intentan adquirir las 4 incidencias en forma consecutiva. En cada incidencia, baja energía y alta energía. Obviamente eso el equipo lo hace solo, no es que hay que hacer dos disparos y la compresión es única y la duración de la compresión es prácticamente lo mismo. En algunos casos podemos optar por hacer incidencias tardías también. Esta es una guía de la Sociedad Europea de Imágenes Urogenitales. Esto está en PDF, está disponible online, donde se revisan todas las reacciones adversas y cómo manejarlas al contraste tanto iodado como el gadolinio. Se los recomiendo, pues está en español, pueden descargar el PDF y esta es la versión número 10. Esto se va actualizando periódicamente. Estas son las tres imágenes, mejor dicho. Dijimos que se hacían dos disparos. La imagen de baja energía, que es o sea, indiferenciable a una imagen convencional 2D. La imagen de alta energía, que usa un filtro de cobre. Esto desde el punto de vista diagnóstico no sirve. Esto lo hace en la curva de densidad del iodo. Y se restan estas dos imágenes y va a construirse esta imagen, que sería una sustracción, que es la imagen denominada recombinada. ¿eh? Acá vemos un nódulo que realza con un clip ya biopsiado. Fíjense cómo todo el componente fibroglandular desaparece acá porque se resta y solamente vamos a ver acá lo que realza post inyección de yodo. Obviamente, como dijimos, inyección, 2 minutos, la adquisición y obviamente esto se va a leer en una workstation con todo el software especialmente dedicado. ¿Cuáles son las indicaciones de la mamografía con contraste? Bueno, son muy similares a la de la resonancia. La más importante, si tenemos los dos equipos, va a ser la contraindicación a la resonancia por claustrofobia, por contextura de la paciente, por dispositivos médicos, por negativa de la paciente o porque no tengamos resonancia. Valorar hallazgos previamente reconocidos en mamo convencional, nódulos, distorsiones, calcificaciones. Una paciente sintomática, ya sea por un tumor palpable, telorragia o mastalgia. Mapeo tumoral pretratamiento para estadificar, multicentricidad, multifocalidad, lesiones bilaterales, tamaño, relaciones anatómicas, compromiso del complejo presión-areola, etcétera, etcétera. Evaluar respuesta a quimioterapia no adyuvante en la mama operada para diferenciar recidiva de cicatriz. En screening, ya sea para alto riesgo, historia familiar, mama densa, antecedentes personales o riesgo intermedio. Para hallazgos no concluyentes en estudios basales o que tengamos discrepancias. En el caso de un carcinoma oculto, axila positiva, estudios convencionales negativos o como guía de biopsias, como vamos a ver. El BIRAT sacó un apéndice para la quinta edición. En la próxima edición directamente ya va a estar dentro del BIRAT con el léxico para usar cómo informar mamografía con contraste. Para los que venimos de la resonancia es relativamente simple, porque tenemos que hablar de un realce de fondo, de realce tipo masa, de realce tipo no masa y de hallazgos asociados, pero con una nomenclatura y un léxico sumamente similar al que usamos por resonancia, así que realmente la transición o el paso o la suma cuando venimos de informar resonancia a informar mamografía con contraste es muy, pero muy sencillo. Distinto, obviamente, para el que lo incorpora sin pasar previamente por la resonancia, pero tampoco es algo complejo. Al igual que la tomosíntesis, como operadores, son métodos que enseguida lo podemos adquirir y la curva de aprendizaje es muy rápida. Como vimos, el realce de fondo, hay 4 tipos: mínimo, leve, moderado o marcado. Cada uno tiene mayor grado de realce fisiológico y obviamente a mayor realce, mayor dificultad diagnóstica. Obviamente este realce puede ser simétrico o asimétrico, como también describimos por resonancia. Acá vemos algunos ejemplos: imágenes de baja energía en la parte externa
Y a nivel central las imágenes recombinadas con un realce de fondo leve, sin ningún hallazgo eh, positivo, simplemente una ligera simetría por mayor realce en el sector retrovelar izquierdo con respecto al contralateral derecho. Este ejemplo, una estadificación, fíjense que tenía adenopatías, una lesión nodular, una asimetría por delante, estas son las imágenes de baja energía o convencionales, y fíjense en las imágenes recombinadas como reconocemos una imagen de realce nodular irregular heterogénea que se continúa hacia el plano más anterior con un plano de realce no nodular. O sea, acá en esta paciente coexisten las dos lesiones básicas, la de realce nodular y la de realce no nodular. Esta es la imagen nodular ecográfica, la biopsia que le hice, fue positiva por un carcinoma ductal invasor grado 2 y esta es la adenopatía axilar que también se le hizo una biopsia que fue positiva, fue una metástasis obviamente de esa lesión. Pero fíjense una de las limitantes de la mamografía con contraste. ¿Qué pasa con el plano profundo? ¿Está afectado o no está afectado? Esta es otra paciente, es un caso distinto, pero fíjense acá cómo se ve claramente los planos profundos afectados por el tumor comprometido del plano pectoral, tironeado, traccionado, que es algo que no vamos a poder ver por mamografía con contraste y es una de las limitaciones del método, comparado con la resonancia. En este otro ejemplo, una paciente que tiene una CRC, diríamos, antecedentes de un carcinoma hace 12 años, está operada, pero fíjense que la mamografía 2D no muestra absolutamente nada y como la imagen recombinada post-contraste demuestra múltiples lesiones en el plano superior de la mama izquierda, no reconocidas ni en forma retrospectiva en la imagen 2D. O sea, lo contrastado, lo funcional, entre comillas, como le dije, no quería usar la palabra funcional, realmente supera claramente lo anatómico. Otro ejemplo, esta paciente ya tenía una biopsia positiva, la mamografía con contraste en imagen recombinada, reconoce la imagen de realce nodular irregular heterogénea, y usted me dice, bueno, pero ¿qué me suma acá? Me suma muchísimo, porque yo sé que esta paciente no tiene absolutamente nada en el resto de la mama izquierda y no tiene absolutamente nada en la mama derecha y que esta paciente es candidata a un tratamiento conservador con un cuadrante, una nodulectomía extensa de esa lesión profunda en la mama izquierda y no estoy dejando ninguna lesión en esa mama ni en la mama contralateral. Otro caso, paciente con adenopatía, fíjense que la mamografía de baja energía 2D no reconoce nada, mientras que la imagen recombinada reconoce varias imágenes nodulares con disposición lineal claramente reconocidas y acá obviamente no la reconozco. Otro caso, una mama densa, compleja, donde se veía un nódulo irregular posterior interno, pero fíjense que la mamografía contrastada detecta dos lesiones adicionales distantes de la lesión detectada originalmente que no se reconocen en imagen de baja energía. O sea, recuerden la paciente anterior que ustedes me dicen, la mamo no me suma nada en la evaluación prequirúrgica. En la anterior no me sumaba absolutamente nada en esta. Tratamiento conservador, ya sé que lo tiene, no. Pero si tenía otra lesión adicional, se la dejo adentro. En este caso, detecto dos lesiones adicionales que no veía en el caso anterior. Mama operada. El seguimiento de la mama operada con estudios anatómicos tiene muchísimas limitaciones. ¿Esto es una cicatriz o esto es una recidiva? ¿Se quedan tranquilos que acá hay lesión o no hay lesión? ¿Cómo le informan? ¿Cómo le informan? Claramente tiene una extensa lesión no nodular involucrando el plano quirúrgico y distal al plano quirúrgico que no se reconoce porque todo esto puede ser tranquilamente posquirúrgico. Esta es una recidiva. ¿eh? Mamografía convencional no veo absolutamente nada. Mamografía con contraste, una clara lesión. Respuesta a quimioterapia neoadyuvante. Estudio previo, durante la quimioterapia no adyuvante y post-quimioterapia no adyuvante. Lesión nodular irregular, estas son imágenes de baja energía. El clip post-biopsia, persiste lesión. ¿Qué tipo de respuesta es en la quimioterapia no adyuvante? Esto lo definimos como una respuesta imagenológica parcial. O sea, sigue habiendo lesión donde originalmente estaba el tumor durante y post-quimioterapia. Pero fíjense las imágenes recombinadas. Realce nodular, pequeño realce nodular con una respuesta imagenológica parcial mayor y post-quimioterapia, ¿hay realce o no hay realce? El realce es nulo y lo que importa a la hora de evaluar respuesta a quimioterapia no adyuvante es el realce. Acá hubiésemos dicho que era una respuesta imagenológica parcial, pero acá decimos que es una respuesta imagenológica completa. Esto seguramente es un área de fibrosis o edema post-tratamiento y este es un estudio totalmente negativo. O sea, esa es la gran virtud que tienen los estudios contrastados con respecto a los estudios anatómicos.
Otro ejemplo, 2020, mama ACRC, BIRAT2. Fíjense en el 2024 cómo se agrega una imagen nodular prepectoral derecha, con contraste se ve claramente, imagen recombinada. Esta es la resonancia de la misma paciente, tenía una adenopatía y el nódulo irregular, curvas tipo 1, no restringida en difusión, pero obviamente lo biopsiamos y fue positivo. En este otro caso, una mama eh, voluminosa, compleja, que tenía una simetría posterior no concluyente en una paciente que estaba recibiendo anticoagulantes orales. Entonces, tenía un problema cardíaco importante, biopsiarla con sistema vacío era complicado, le propusimos hacer una mamografía con contraste, fíjense la mamografía con contraste, ¿realza o no realza? Realce nulo, mama sana, BIRAT 2, paciente se evita la biopsia. Otro caso, una mama voluminosa, compleja, hacer ecografía acá es muy complicado. Fíjense que se ve un nódulo irregular superexterno derecho, otro nódulo superoexterno a izquierda, ahí lo tienen. Se le hizo la mamografía con contraste, ahí están las dos áreas de realce nodular irregular, pero ¿ven algo más? Vino con premio. Tenía una tercera lesión que si vamos atrás no la vemos. ¿eh? Y hacer ecografía en una mama de este volumen tan compleja y tan densa probablemente hubiese sido negativo. Si hubiese hecho un tratamiento conservador de las dos mamas y hubiesen dejado adentro este tercer carcinoma. Esta paciente tenía una mastectomía derecha y le habían hecho una simetrización, una reducción de la mama izquierda y por ecografía le describían un nódulo de 7 milímetros no concluyente en la mama izquierda que teníamos dudas si era esa macrocalcificación que parecía ser tipo distrófica seguramente por la simetrización previa. Una mama densa, para 59 años, una mama compleja de evaluar, sobre todo que está operada, tenía un cáncer contralateral, la biopsia no nos resultaba muy cómoda para hacer, dijimos, vamos a hacer una mamografía con contraste. ¿Positiva o no positiva? Recontra hiperpositiva. Tiene un tremendo cáncer, muy extenso, múltiples nódulos confluyentes. Otro eh, sector de lesión nodular distante. Busquen esto acá. Imposible reconocerlo. Imposible reconocerlo. Por ecografía habían visto algo de 7 milímetros no concluyente. Por mamografía con contraste le vemos una extensa lesión totalmente concluyente. Esto posmenopáusica no debería realizar nada. Esta paciente se hizo una biopsia, fue positiva y la paciente fue obviamente a mastectomía postquimioterapia neoadyuvante. Mamografía convencional o de baja energía negativa con contraste claramente enferma patológica. Otro caso, antecedentes familiares positivos, palpación positiva en hora 12 de la mama izquierda, ecografía no concluyente. Fíjense que la imagen recombinada no muestra absolutamente nada. Tiene bastante realce de fondo, pero esta paciente no hizo falta hacerle una biopsia. Fíjense que es una mama muy densa, muy compleja, muy voluminosa y la ecografía no era definitoria y la mamografía con contraste sí lo fue. En este otro caso, una mamografía reductora. Ecográficamente se veían múltiples planos de atenuación que no sabemos si era por la cirugía de reducción mamaria, inclusive esta asimetría extensa en la mama izquierda, o había lesiones focales, pero tampoco era concreto biopsiarlo. Bueno, vamos a un estudio contrastado. Mamografía con contraste completamente negativa. Una mama que es un dolor de cabeza a una mama que es completamente normal. Una mama que a la paciente yo le puedo decir, no te veo nada, que no es lo mismo decirle que no tenés nada. Ese pequeño juego de palabras es trascendental, decirle a una paciente no te veo nada o no tenés nada, ténganlo presente. Otro caso, un fibroadenoma en control, cuadrante superoexterno de la mama derecha. Esto es inteligencia artificial, un sistema que estábamos probando, se le había descrito, señalaba esta área nodular a derecha y otra pequeña imagen nodular un poco más posterior que no la habíamos visto por ecografía. Este nódulo se veía regular por ecografía, fue un BIRRAT 3, la paciente decía que este nódulo ya era conocido, pero la paciente vino 8 meses después diciendo que se palpaba algo en proyección. Fíjense cómo cambió. Se veía también otro nódulo en la mama contralateral, pero este nódulo claramente, comparen estudio basal y 8 meses después cómo se modificó. Esto obviamente iba a punción. Esa era la ecografía de este nódulo, irregular, heterogéneo, cambios quísticos, necróticos internos, vascularización con vasos penetrantes, afractuosos al Doppler, y el nódulo contralateral, avascular y con bordes circunscritos sin ningún signo de sospecha.
Se hizo una mamografía con contraste, el nódulo izquierdo totalmente sin realce, negativo, BRAF 2, y el nódulo derecho con un realce heterogéneo y contornos mal definidos. Ahí le estoy haciendo la biopsia. El diagnóstico histopatológico planteaba distintas hipótesis diagnósticas, dentro de ellas era la de un sarcoma, se hizo inmunohistoquímica y resultó ser un sarcoma como último diagnóstico. Este otro caso, se palpaba un nódulo heterogéneo fijo en el cuadrante supraexterno de la mama derecha y nódulos múltiples en ecografía. Fíjense que 58 años, pero una mama extremadamente densa, muy compleja de evaluar por ultrasonido. ¿eh? Mamográficamente, el nódulo supraexterno derecho, no sé si ustedes los ven, yo no termino de reconocer ninguna imagen focal. La mamografía con contraste, la imagen recombinada, claramente reconoce un nódulo irregular, heterogéneo, plano medio posterior del cuadrante supraexterno derecho, resto de la mama, mucho realce, pero sin otra lesión focal. En este otro caso, una induración extensa de la mama derecha, fíjense la simetría que hay entre una mama y otra, mucho más densa, calcificaciones irregulares, plomórficas, distribución extensa, y la mamografía con contraste que reconoce un extenso plano de realce no nodular, esto fue un lobulillar, ¿eh? prácticamente involucrando los cuatro cuadrantes de la mama, se hizo neoadyuvancia y mastectomía. Nódulos múltiples bilaterales por ecografía, antecedentes familiares positivos, se veían algunos más evidentes en la izquierda, y fíjense que por mamografía con contraste se ven por lo menos dos nódulos dominantes, dos imágenes de realce nodular a nivel central, superior y externo sobre mama izquierda en imagen recombinada. Esto, perdón, pero son imágenes que se hicieron en otro lado, las saqué con el teléfono. Son dos pequeñas imágenes nodulares. Las punciones eran dos carcinomas invasores de tipo lobulillar con carcinoma lobular in situ asociado en ambas lesiones. Se le hizo una resonancia. Ahí se le ve en el MIP las dos imágenes de realce nodular. Estas son reconstrucciones coronales. Hora 11, hora 12, imágenes sagitales. Esto, cambio retrovelar, fue pospunción. Las imágenes axiales, hora 11, hora 12. Nosotros ahora estamos haciendo siempre lo que se llama mapa tumoral. Al derivante le enviamos esta hoja donde graficamos y ponemos dónde están topográficamente las lesiones para que se ubique más fácil en el espacio. Y acá tienen la comparación con la mamo con contraste y la resonancia en el MIP. Acá están los dos perfiles, serían, o los dos MLO, donde se ven los dos nódulos. Obviamente acá la distancia entre los nódulos es por una cuestión de posicionamiento de la mama en los dos estudios. Palpación positiva en mama derecha, 49 años, cirugía alejada, ecografía que no era concluyente, tenía un área divergente ahí profunda, pero no sabíamos si era posquirúrgica o no, no tenía estudios previos. Mamografía con contraste, claramente reconoce un área de realce no nodular patológica, biopsia positiva. Y bueno, esto quizás es una de las principales ventajas que yo creo que tiene la mamografía con contraste, que es la biopsia bajo mamo con contraste. La primera que hicimos, la primera que se hizo acá en el país, en Argentina, era una paciente con telorragia, resonancia positiva. Le hicimos una biopsia por ultrasonido en abanico, a ciegas, porque por ecografía no se veía nada, fue negativa. No le queríamos porque tenía telorragia y tenía un área real no nodular por resonancia. Entonces propusimos hacer una biopsia estereotáxica con contraste. Este era el sector de realce patológico. Con la paciente en decúbito lateral izquierdo entré por hora 6, o sea, de abajo a arriba, como ven acá y como proyecté acá en la imagen de resonancia para que sea más didáctico. Un carcinoma uterino in situ grado intermedio y bajo, patrón cribiforme y micropapilar. Hay muchísimos artículos, como dije, donde comparan la sensibilidad y la especificidad de la resonancia y la mamografía con contraste. En general, se le adjudica más sensibilidad a la resonancia que a la mamo con contraste y por ende a la mamografía con contraste un poquito más de especificidad que a la resonancia. Pero obviamente, como les dije, hay mucha variabilidad en cuanto a los resultados y hay muchísimo sesgo dependiendo de quién publique. Esto es tremendo decirlo, pero hay autores que uno sabe al ver en el título cuál es el autor, va a saber que ese artículo va a ser más pro resonancia o más pro mamo con contraste. Acá hice un cuadro comparativo entre la resonancia y la mamo con contraste. Obviamente una de las diferencias es gadolinio o iodo. El iodo ha mejorado muchísimo, pero los efectos indeseables del iodo son 7 veces más frecuentes que el gadolinio, pero en la mayor parte de los casos son complicaciones no severas. Uno utiliza radiación, otro no. Resonancia, imagen 3D, mamografía con contraste 2D. Claustrofobia es un problema de la resonancia, no de la mamo con contraste. La compresión la aplica la mamografía, no la resonancia. La resonancia es multiparamétrica, o sea, ¿qué quiere decir? Yo no solamente tengo la imagen, sino que le hago curvas y hago difusión. La mamografía con contraste solamente tengo las imágenes. Dispositivos contraindicados es un problema de la resonancia y no de la mamografía. El costo es superior
para la resonancia, la correlación con las micro es mucho más útil la mamografía con contraste, la accesibilidad. Hoy por hoy en Rosario, en mi ciudad, hay más equipos de resonancia que de mammo con contraste, pero yo estoy seguro que en 5 años los mamógrafos con contraste van a ser muchísimo más comunes que los resonadores. La interpretación, el aprendizaje para hacer mamografía con contraste es mucho más sencillo, mammo con contraste que resonancia. La accesibilidad a la biopsia es mucho más accesible por mammo con contraste. La resolución anatómica y la valoración de planos profundos, pared y cuadrante inferior interno son ventajas para la resonancia. La visualización de adenopatías y hallazgos transmamarios también, eh, punto para la resonancia. Y la evaluación de implantes, obviamente también sirve la resonancia, no la mamografía con contraste. Para ir terminando, la mamografía con contraste es un método con muy buena tolerancia y resultados. La mamografía con contraste y la resonancia son dos métodos de proceso de adquisición muy, muy distintos, pero que tienen en común la valoración del contraste y el estudio de la neoangiogénesis, como vimos al principio. Son métodos complementarios y no directamente competidores. Las indicaciones son muy similares. Hay mucha diferencia en cuanto a experiencia y bibliografía, o sea, la resonancia tiene un mayor camino recorrido. Recuerden que hay muchísimo sesgo y siempre vean de reojo al que es fanático de un método y critica en forma deliberada al otro. Hay que esperar, obviamente, más experiencia y resultados con la mammo con contraste, que es un método más emergente. ¿Qué nos va a deparar el futuro? Yo creo que quizá van a ir surgiendo indicaciones particulares, que en determinado tipo de pacientes convenga más hacer resonancia y no mammo con contraste y viceversa. Esto obviamente va a depender si tenemos acceso a los dos métodos. Cada vez va a ser más común también la aplicación de la inteligencia artificial y, como ya le adelanté antes, el uso de tomosíntesis más contraste. Y obviamente tenemos que valorar cada caso en particular según cada paciente y según cada entorno. De nada sirve que yo les diga que la resonancia es 10 veces mejor que la mamografía con contraste si ustedes en su servicio solamente tienen mamografía con contraste. Pero tenemos que ser muy criteriosos y muy objetivos a la hora de hablar de cada uno de estos dos métodos. Yo en lo particular soy un fanático histórico de la resonancia, hace mucho tiempo que la hago, con excelentes resultados. Y al principio la verdad que la miraba de rojo a la mamografía con contraste y decía, no, no nos hace falta, qué sé yo. En un momento, yo estuve en un centro que teníamos 4 mamógrafos, tenemos que renovar uno, y por una cuestión de competitividad y demanda y mercado, dijimos, bueno, vamos a comprar también uno con mamografía con contraste. Y la verdad que cada vez me sorprende para mejor y cada vez estoy más conforme y más entusiasta y cada vez la respeto más a la mamografía con contraste, porque creo que realmente llegó para quedarse y que tiene aplicaciones muy, muy útiles. Y hay un montón de lugares donde nunca van a llegar a tener un resonador por una cuestión de volumen de estudios, económica y demás, donde la mamografía con contraste es ideal. Y siempre hay una encuesta reciente que hizo EUSOI, la Sociedad Europea, donde en general los usuarios de mamografía con contraste son muchísimo más optimistas en cuanto al futuro de la mamografía con contraste que los no usuarios. Y eso obviamente habla del sesgo. O sea, el que la conoce le gusta, el que no la conoce es como que por ahí la desprecia un poco, pero yo creo que es un método excelente. Eh, Hay algunos que dicen que es segundo con respecto a la resonancia, pero si es segundo es por muy poca diferencia y realmente a la hora de ir usándola en la práctica diaria da muchísimas satisfacciones y yo estoy plenamente conforme con el método.